¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Alguna vez te has preguntado cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, pudo haber encontrado una esposa? ¿Quién era ella? ¿De dónde vino? Estas preguntas, que pueden parecer intrigantes y hasta confusas, a menudo generan debates y teorías en Internet. Sin embargo, cuando nos sumergimos en las Escrituras y permitimos que la Biblia sea nuestra guía, encontramos respuestas fascinantes y llenas de propósito. Además, muchos se preguntan, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel? ¿Qué nos enseña esta historia sobre nuestra relación con Dios? En este video, exploraremos no solo estas preguntas, sino también cómo este relato encaja en el plan de redención y cómo podemos aplicar sus lecciones a nuestras vidas hoy. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a este canal, darle like a este video y compartirlo con quienes tienen estas mismas inquietudes. Estoy seguro de que descubrirás verdades que no solo te ayudarán a entender mejor este tema, sino también a fortalecer tu fe. Comencemos. La creación y el propósito de la humanidad. Para entender la historia de Caín y Abel, primero debemos comprender el contexto en el que se desarrolla. La Biblia nos dice que Dios creó a Adán y Eva como los primeros seres humanos, formados a su imagen y semejanza, según Génesis 1, 26 a 27. Esto no solo significa que fueron creados con una apariencia física especial, sino que también poseían atributos únicos como la capacidad de razonar, amar y tomar decisiones morales. En Génesis 2:7, leemos cómo Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, haciéndolo un ser viviente. Luego, en Génesis 2, 21 a 22, creó a Eva de una costilla de Adán, estableciendo la primera unión matrimonial. Esta relación no solo fue un diseño para la compañía mutua, sino también para el propósito divino de multiplicarse y llenar la tierra. Sin embargo, este inicio perfecto no duró mucho. En Génesis 3, Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, trayendo el pecado al mundo. Este acto marcó el inicio de una humanidad caída, que ahora enfrentaría el sufrimiento, la muerte y la separación de Dios. Este contexto es crucial para entender el impacto del pecado en la historia de Caín y Abel. La historia de Caín y Abel, un conflicto universal. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron a formar una familia. Según Génesis 4, 1, 2, tuvieron dos hijos, Caín, quien se dedicó a la agricultura, y Abel, quien fue pastor de ovejas. Estas profesiones reflejan la diversidad del trabajo humano en los comienzos de la humanidad. El relato continúa, explicando que ambos hermanos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín presentó frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, junto con su grasa. En Génesis 4, 4 a 5, leemos que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Esto plantea una pregunta importante, ¿por qué? ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Muchos han debatido sobre este tema. Algunos argumentan que la diferencia radicaba en el tipo de sacrificio. Caín ofreció frutos de la tierra, mientras que Abel presentó un sacrificio de sangre que anticipaba la obra de Cristo. Sin embargo, el problema no era solo lo que ofrecieron, sino como lo hicieron. En Hebreos 11:4 se nos dice que Abel ofreció su sacrificio por la fe, mientras que Caín carecía de la actitud correcta hacia Dios. La actitud de Caín demuestra una falta de humildad y reverencia. Aunque presentó una ofrenda, su corazón no estaba alineado con la voluntad de Dios. Esto nos enseña que Dios no solo mira lo externo, sino también lo interno, el corazón detrás de nuestras acciones. El rechazo generó en Caín sentimientos de enojo, envidia y frustración hacia su hermano Abel.
Aquí vemos una lección importante: el pecado comienza en el corazón antes de manifestarse en nuestras acciones. Dios, en su misericordia, habló directamente a Caín en Génesis 4.7, advirtiéndole que el pecado estaba a la puerta y que debía dominarlo. El primer asesinato, una tragedia de la humanidad. Lamentablemente, Caín ignoró la advertencia de Dios. Llevó a Abel al campo y, en un acto impulsado por la envidia y el odio, lo mató. Este evento, registrado en Génesis 4-8, marcó el primer asesinato en la historia humana. Fue un recordatorio devastador de cómo el pecado distorsiona nuestras relaciones y nos aleja de la intención original de Dios. Cuando Dios confrontó a Caín en Génesis 4:9, le preguntó: ¿Dónde está tu hermano Abel? En lugar de confesar, Caín respondió con indiferencia: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Este intercambio revela la dureza de su corazón y su rechazo a asumir responsabilidad por sus acciones. Como castigo, Dios declaró que Caín sería errante y fugitivo en la tierra. Sin embargo, en un acto de gracia, Dios puso una señal sobre Caín para protegerlo, mostrando que incluso en medio del juicio, su misericordia estaba presente. ¿Quién fue la esposa de Caín? Ahora llegamos a una de las preguntas más buscadas en Internet: ¿quién fue la esposa de Caín? Génesis 4:17 simplemente menciona que Caín conoció a su mujer, pero no nos da detalles sobre su identidad. Para responder a esta pregunta, debemos considerar lo que dice Génesis 5:4, donde se afirma que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Por lo tanto, la explicación más lógica es que Caín se casó con una de sus hermanas o sobrinas. En los comienzos de la humanidad, el matrimonio entre parientes cercanos era necesario para cumplir el mandato de multiplicarse y llenar la tierra. Además, la genética en ese tiempo era perfecta, por lo que no había riesgos asociados con estos matrimonios, como los que conocemos hoy. Más tarde, en la ley de Moisés, Dios prohibió estas uniones para proteger a las generaciones futuras. Algunos textos apócrifos, como el libro de los Jubileos, sugieren nombres como Abán para la esposa de Caín. Sin embargo, estos escritos no forman parte del canon bíblico y no son considerados inspirados. Desde la perspectiva bíblica, confiamos únicamente en la Biblia como la fuente de verdad divina. Reflexiones sobre la humanidad y el pecado. La historia de Caín y Abel es más que un relato histórico, es un espejo de nuestras propias luchas con el pecado y las emociones humanas. Caín representa a quienes eligen ignorar las advertencias de Dios y permiten que el pecado los domine. Abel, por otro lado, es un ejemplo de fe y obediencia, aunque su fidelidad le costó la vida. Este relato también nos recuerda que Dios es justo y misericordioso. A pesar del pecado de Caín, Dios no lo abandonó por completo. Esto nos muestra que, incluso cuando fallamos, Dios siempre nos ofrece una oportunidad para arrepentirnos y reconciliarnos con Él. ¿Qué podemos aprender hoy? Hoy, este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia Dios y hacia los demás. ¿Estamos ofreciendo lo mejor de nosotros a Dios, con un corazón sincero? ¿Estamos escuchando sus advertencias y permitiendo que su gracia transforme nuestras vidas? Además, nos recuerda la importancia de ser guardianes de nuestros hermanos. En un mundo marcado por el egoísmo, Dios nos llama a cuidar y amar a los demás, reflejando su carácter en nuestras acciones. Conclusión: espero que este video haya aclarado tus dudas sobre la esposa de Caín y te haya llevado a reflexionar sobre las lecciones profundas que encontramos en este relato. Recuerda que lo más importante no es resolver todas las curiosidades, sino entender el mensaje central de la Biblia, el plan de redención a través de Jesucristo. Si este contenido te ha sido útil, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros.